¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubau. Gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestro sitio de noticias, 100noticias.tv, y también a quienes se unen a la transmisión de 100 Noticias Nicaragua en nuestro canal de YouTube. Queremos abordar en este momento pues lo que está ocurriendo en Nicaragua y específicamente la creación de la Procuraduría General de Justicia, que viene prácticamente a eliminar, a derogar la creación de la Fiscalía, o sea, sepulta al Ministerio Público de Nicaragua. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que conlleva? El régimen argumentó en su exposición de motivos que es la Procuraduría General de Justicia, que absorbe la PGR y también la Fiscalía, viene a luchar en contra de la corrupción. Pues algo llamativo porque hay instrumentos jurídicos actualmente, instituciones que pueden hacer ese trabajo, pero bueno, para comenzar, dentro de la dictadura o los líderes de la corrupción en el régimen Ortega y Murillo, pues nunca van a ser investigados, pero ha pasado tanto tiempo que ahora aducen que crean esta Procuraduría General de Justicia para combatir la corrupción. Pero ¿cuál es el fondo, verdad? Tanto jurídico y político para crear esta estructura que retrocede en el país, según juristas, ya que existió en su momento esta Procuraduría, pero luego se creó la Fiscalía o el Ministerio Público para la representación especial de las víctimas y ver pues tipos penales que todo se veía antes en la Procuraduría General de Justicia, un Ministerio de Justicia que se llamó también en la década de los 80. Tengo a Juan Diego Barberena, él es abogado, constitucionalista, integrante también de la organización Unidad Nacional, UNAP. Gracias, Juan Diego, por estar acá con nosotros y despejar un poco las dudas sobre el objetivo, el fin de esta figura ahora o institución Procuraduría General de Justicia. Juan Diego. Hola Lucía, siempre es un gusto estar aquí con vos en tu programa y también con la audiencia de 100% Noticias. Bueno, Juan Diego, queríamos saber, bueno, para comenzar, ¿cómo queda Ana Julia Guido, la fiscal, con esta figura? Prácticamente va a pasar a retiro, si nos ponemos a leer textualmente lo que dice la ley. Bueno, Ana Julia Guido, ella como fiscal general de la República, y Julio González, que es el fiscal general adjunto, y Douglas Vargas, que es el inspector del Ministerio Público, pues en principio se quedan sin trabajo, porque, a ver, el Ministerio Público es disuelto, no es absorbido por la Procuraduría General de Justicia, porque esta es una de las cuestiones que yo he escuchado a algunos colegas decir de que absorbe la Procuraduría General de Justicia al Ministerio Público. Y esto no es cierto, porque la reforma constitucional no dice eso. La exposición de motivos sí, pero la exposición de motivos, digamos, es la justificación, vamos a decirlo así, política histórica de la reforma constitucional. Sabemos que este no necesariamente es el caso de esta reforma constitucional, pero lo que trato de decir entonces es que no, el Ministerio Público no está sufriendo la absorción por la Procuraduría General de Justicia, es decir, está siendo disuelto y en consecuencia desaparece, y la fiscal general de la República, la señora Ana Julia Guido, pues se queda sin trabajo, no sé, va a pasar a retiro, pero ya sale fuera, digamos, de la institución, porque la institución deja de existir a partir de que, en teoría, entre en reforma, la reforma, entra en vigencia, perdón, la reforma constitucional del año que viene, que sea aprobada en segunda legislatura. Digo en teoría porque sabemos que con Ortega Murillo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Otra hipótesis que yo creo que es la menos probable es que en la Procuraduría General de Justicia creen una Procuraduría de Justicia Penal, ¿verdad? Y la Procuradora de Justicia Penal sea Ana Julia Guido, pero eso es llevarla a un nivel de degradación tal que yo no lo veo probable, a menos que Ana Julia Guido también esté en la lista de las purgadas y desjerarquizadas, y entonces lo hagan también desde una perspectiva más de mirada política. Pero yo al menos no creo eso, ¿no? Yo lo que creo es que no va a ser
no va a tener ninguna función y en consecuencia va a pasar a retiro ella y todos los funcionarios de la Fiscalía. Juan Diego, ¿cómo se llega pues a este punto o para qué la dictadura llega a este punto de crear esta Procuraduría? Y también llama atención pues los argumentos que realizan. ¿Por qué crees vos que llegan a este punto de eliminar la Fiscalía y crear esta Procuraduría General de Justicia? Bueno, yo creo, en primer lugar, de que la finalidad no es combatir la corrupción, ¿verdad? Porque corrupción galopante y rapante hay en Nicaragua, y con autorización y sin autorización de la familia en el poder. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto que el principal órgano constitucional cuya finalidad es fiscalizar la cosa pública, que es la Contraloría General de la República, dejó de funcionar desde hace muchos años. Es inoperante. Entonces, si el principal órgano que tiene las competencias para perseguir, investigar y auditar los actos de corrupción, ¿verdad?, en las instituciones públicas no está funcionando, los órganos que tienen ahora o que se le están otorgando la competencia de ejercer la acción penal en contra de delitos de corrupción no van a suplir a la Contraloría General de la República. De tal manera que yo no creo que esa es la finalidad. Sí quiero aquí mencionar tres cosas. Uno, que el Ministerio Público pues era un órgano constitucional, ¿verdad? Es decir, devenía de la constitución política que entró en vigencia, que se creó en Nicaragua en la reforma constitucional del año 2000 y luego por medio de su ley orgánica, porque antes, como vos muy bien correctamente decías en la introducción, existía una Procuraduría General de Justicia, así se llamaba, o Ministerio de Justicia, que representaba legalmente al Estado, pero que además representaba los intereses de la víctima. Y entonces el Ministerio Público era un órgano constitucional que estaba, digamos, en el vértice de la organización estatal o de la estructura estatal. Por eso, esta reforma es antitética, porque los intereses de la Procuraduría como representante legal del Estado en los negocios jurídicos donde este comparece o en los procesos judiciales donde es demandado o es parte del Estado, ¿verdad? Y la finalidad de un ente acusador que representa los intereses de las víctimas son contrapuestos, ¿no? Y entonces ahí yo quisiera señalar que los principales afectados son los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que son víctimas de delitos, porque ya no van a estar siendo representados por una fiscalía, ¿verdad?, que su única finalidad es garantizarle el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y el tendencial el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, esto, digamos, es como un plano más jurídico. ¿Cuál es el plano político? Me parece a mí. El plano político tiene que ver con lo siguiente. Me parece que tiene que ver con un mensaje que los Ortega Murillo están mandando, en primer lugar, a las bases o a los funcionarios altamente comprometidos con ellos. ¿En el sentido de qué? En el sentido de decirles, miren, todo lo que ustedes tienen nos pertenece a nosotros también. Todo lo que ustedes han obtenido patrimonialmente, para que lo puedan movilizar, transaccionar en el tráfico jurídico, civil o mercantil, requieren de nuestra autorización. Es una suerte de aprehensión ahora patrimonial para los actores que están hoy alrededor de la familia Ortega Murillo, más allá de la aprehensión también de la libertad ambulatoria, como el caso de Bayardo Arce y otros, ¿no?, que están detenidos o desaparecidos. Entonces me parece que esa es la finalidad un poco más política, sumado a lo siguiente, que se le otorga a la Procuraduría General de Justicia hoy una atribución, unas competencias ya constitucionales también para materializar, digamos, los actos confiscatorios que ya venía realizando por las vías de hecho anteriormente. Y yo creo coincidir también en algunos análisis de algunos colegas en este sentido, de que se está creando un super ministerio de justicia o una super procuraduría de justicia que en el escalafón de la administración pública dependa únicamente de la familia Ortega Murillo, como una continuidad también y unos efectos de continuidad de la reforma constitucional de febrero de este año, pues que ha desmembrado el sistema constitucional y ha roto, digamos, la continuidad jurídica del Estado. Sí, ¿cómo quedan las víctimas en este caso? En el hipotético, lamentablemente en Nicaragua, pues la fiscalía está cooptada, pues en las instituciones como la PGR también, o sea, varias instituciones están cooptadas por la familia Ortega Murillo. Pero bueno, queda este andamiaje, si podríamos decir, cambio jurídico, pues en un contexto donde está pues siempre dominado pues esas instituciones bajo la familia Ortega Murillo, pues cómo queda pues también la representación, el derecho de las víctimas, sus derechos, en ese caso, pues que eran representadas por la fiscalía.
si bien es cierto, ya estaban de alguna manera desprotegidas las víctimas porque no teníamos una fiscalía independiente, porque no teníamos una fiscalía que realmente trabajara para que su teoría del caso se sustentara probatoriamente ante los tribunales de justicia. Con esta reforma quedan absolutamente desprotegidas. ¿Por qué? Pienso yo, porque desaparece, por ejemplo, la Fiscalía de Género en contra de la violencia o especializada en la violencia de género. Es decir, que tenían fiscales especializados, más o menos especializados, ¿verdad?, en temas de violencia de género, que eran los que interponían las acusaciones y las sostenían en juicio ante delitos de violencia en contra de las mujeres, por ejemplo. O desaparece la Fiscalía de Adolescentes o la Fiscalía de Delitos Ambientales, ¿verdad? Porque la reforma únicamente está circunscrita a los temas de corrupción, trata de personas, narcotráfico y demás, que me parece que es pura demagogia y populismo punitivo también. Entonces, desde esta perspectiva, se desprotege a las víctimas, pero además lo siguiente, perdón, se desprotege, se elimina un ente que era la fiscalía que coordinaba los actos de investigación, que es una cosa que a veces se nos olvida. Además de que acusaba, era quien coordinaba, dirigía a la policía para la realización de los actos de investigación a efecto de que las pruebas obtenidas en ese momento fueran lo suficientemente lícitas para ser sostenidas y admitidas en juicio. Yo sé que esto dejó de existir, dejó de alguna manera de materializarse o de tener real, o de ser real en últimos años, ¿verdad? Pero también tenía esa función. Hoy día, entonces, la Fiscalía, la Procuraduría, pues no sabemos cuáles van a ser sus competencias en el marco del proceso y el procedimiento penal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el riesgo, además? Las víctimas totalmente desprotegidas en su derecho al acceso a la justicia, ¿no? Y esto tendencialmente violatorio también de la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.1, si no me falla la memoria. Pero entonces, ¿cuál es el otro riesgo? El otro riesgo es convertir por la desinstitucionalización del sistema de justicia penal en Nicaragua, es de convertir al país en un paraíso de la criminalidad organizada, donde el sistema de justicia penal pierde a uno de sus principales pilares, que es el pilar acusatorio, pero que además buscaba cómo coordinar o tenía la facultad de coordinar, digamos, los actos de investigación con la policía. Entonces, aquí los principales perjudicados son las víctimas, pero la ciudadanía nicaragüense en general, en contraposición al beneficio que tienen ahora los actores criminales en Nicaragua ante el debilitamiento del sistema de justicia penal. Juan Diego, ¿cómo interpretás vos lo que dice parte de la argumentación al crear la Procuraduría General de Justicia? Que el objetivo de la nueva estructura, y abro comillas, es resguardar el patrimonio público y combatir todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución. A ver, primero, indescifrable y categorías indeterminadas, no jurídicas, quizás más políticas, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué puedo decir? A ver, me parece que la expresión defender las conquistas de la revolución está dirigido a lo interno de ellos, es decir, aquellos que se vieron beneficiados por la piñata, por ejemplo, antiguos comandantes del Frente Sandinista, de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, que son pocos, pues, que creo que queda uno o dos dentro de Nicaragua, uno me parece, es decir, el comandante Willock, o otros militantes que estén ahora todavía con ellos. El mensaje es claro, el mensaje es que ese patrimonio que obtuvieron alrededor de la piñata le pertenece al régimen Ortega Murillo, le pertenece a la familia, ¿verdad? Es lo que yo decía anteriormente. Y lo que tienen en consecuencia con ese origen para poderlo movilizar en el tráfico jurídico, es decir, enajenar, vender y demás, necesitan la autorización de la familia, ¿verdad? Las transacciones del régimen o transaccionar con el régimen Ortega Murillo, que lo autoriza el régimen Ortega Murillo. Entonces yo creo que a eso se refiere. No sé si esto es en respuesta a la situación de Bayardo Arce. Yo digo que no lo sé porque realmente no me queda claro. Me parece que Bayardo Arce está preso por otras cuestiones, pero la finalidad sigue siendo en todo caso la siguiente, es cerrar aún más su círculo de poder, ¿verdad? Comprometer aún más a los actores que pueden ser más o menos clave dentro del círculo de poder, con la finalidad de que ahora se encuentren aprehendidos no solamente en cuanto a su propia libertad, decía yo anteriormente, sino también con respecto a su patrimonio. Es decir, que no puedan hacer nada por su propia cuenta, sino que todo lo que tengan que hacer requiere la autorización
de la familia Ortega Murillo. Me parece un poco que va por ahí, que está ligado un poco a los bienes que han obtenido alrededor de las piñatas y al amparo del poder como tal. ¿Y crees vos que esto ya lo tenían planeado hacer y se da pues en este contexto de la detención de Bayardo Arce? Yo a veces creo que no dan puntadas sin hilo, es decir, que después de una reforma constitucional como la que realizaron, ¿verdad? En febrero de este año, que modificó absolutamente la constitución política, de 202 artículos afectaron 187. Vengan y hagan esta reforma, pues uno dice, se les quedó, fueron surgiendo cosas. Bueno, a mí me parece que ellos no contaban, tanto la reforma constitucional como las sucesivas reformas que han venido realizando a leyes y también a la constitución política, respondían a un hecho político evidente, la sucesión dinástica, un objetivo político claro, la sucesión. Pero en el camino en donde han querido materializar la sucesión, ya con un Daniel Ortega desgastado como figura sultánica, entonces han quedado de manifiesto la grieta a lo interno del poder absoluto y presuntamente omnímodo y monolítico de la familia Ortega Murillo. Y ante esas grietas que se han abierto, pues ellos ahora están buscando cómo reacomodarse a efecto de evitar de que la sucesión se encuentre en una mayor crisis o, además de en una mayor crisis, enfrente una inestabilidad tal que termine con derrumbando, digamos, el régimen o la dictadura de Ortega Murillo. Entonces, en ese sentido, uno es la barrida, es decir, el proceso de purgas y de captura. Y dos, este tipo de legislaciones que tiene un efecto preventivo, no reactivo. Ya el efecto reactivo son las capturas y son las purgas. Entonces, ahora, para evitar aumentar ese proceso de purga y ese proceso de captura, entonces prefieren establecer, digamos, una barrera que prevenga a todos aquellos que busquen o pretendan movilizarse y aumentar las contradicciones a lo interno y realizarlo porque asumirían unos costos muy altos, ¿no? Llama también la atención pues el gran poder que ahora con esta creación de la Procuraduría General de Justicia adquiere la procuradora Wendy Morales, quien ha tenido un rápido ascenso pues en la función pública y partidaria pues del FCLN. Pues el tema de confianza, pues Rosario Murillo pues ha logrado de alguna manera formar a su círculo de confianza y ahí está Wendy Morales. No así, por ejemplo, Ana Julia Guido, que sí Totalmente. ha seguido las líneas del partido, ya viste las acusaciones fabricadas contra presos políticos en el 2018, sancionada por los Estados Unidos, pero no tiene esa confianza. Y por eso te comenzaba la entrevista, realmente pues, pasaría Ana Julia pues a retiro y el tema de la suplantación, si podríamos decir, de una nueva generación de poder que se está dando en estos momentos, pues todo alineado pues al círculo de Rosario Murillo. ¿Cómo ves este ascenso de rápido, verdad? Bastante rápido de Wendy Morales durante el tiempo. Bueno, yo creo que si únicamente tu función es doblar la cabeza, el ascenso va a ser rápido y las lealtades van a estar comprobadas, ¿no? Yo creo que ese ha sido el error de la ahora procuradora, que por demás no había cumplido los requisitos de ley para ser procuradora, igual como tampoco los cumplió en su momento la fiscal Ana Julia Guido, porque recordemos que ella había sido comisionada general de la Policía Nacional y conforme la ley vigente en ese entonces, la Policía Nacional están impedidos en el ejercicio de la carrera tanto del derecho como del notariado, por lo tanto no tenían los 10 años de ejercicio. Bien, esa es otra historia. Totalmente de acuerdo de que es un reacomodo también de la ficha leal a Rosario Murillo, ¿verdad? Y entre las cuales está hoy día, entre una de las actoras claves, la procuradora Morales, ¿no? Y se descarta a Ana Julia Guido porque tiene una vieja trayectoria dentro del Frente Sandinista, pero desde la guerra en contra de la dictadura somocista, ¿verdad? Y ahora en esta crisis Rosario Murillo pues necesita tener a la gente más leal. Pero hay algo más, es decir, aquí estamos ante la confrontación de distintos frentes. Es decir, por un lado es la vieja estructura de inteligencia y contrainteligencia de la seguridad del Estado comandadas por Lenín Serna y una serie de gente ahí, ¿verdad? Clave.
y por otro lado las nuevas estructuras que ha ido creando Rosario Murillo con Néstor Moncada al lado, con Fidel Moreno y con otro grupo de gente. Y por otro lado, pues entonces estamos viendo ahora también la confrontación dentro de la administración misma de la dictadura, ¿verdad? Con estos viejos militantes, estos viejos actores que gozaban de cargos de confianza dentro del Estado, como la fiscal general, ¿verdad? Confrontadas con personas de muy poca trayectoria, pero además de muy corta edad, como la fiscal, como la procuradora, perdón, Wendy Morales. Entonces, lo que vemos también es un reacomodo de fichas en donde Rosario Murillo se está cada día más tratando de fortalecer con personas que le sean leales. Yo quiero concluir con lo siguiente. Aquí hay dos cosas. Un actor del que no hemos hablado, el ejército, ¿verdad? El ejército de Nicaragua. Veremos cuál va a ser la arremetida en contra del ejército. Yo no me puedo aventurar a decir cuál va a ser, perdón. Y por último, tiene que ver con lo siguiente. Yo quiero dejar este mensaje para la población nicaragüense. Una cosa es que Rosario Murillo se sienta fuerte y otra cosa es que realmente lo esté. Yo más me inclino por lo segundo porque los elementos objetivos y ahora subjetivos indican que hay una crisis que es poco remediable en la dictadura y en el hecho y en el objetivo que es la sucesión dinástica. Gracias, Juan Diego, por haber estado acá con nosotros. A la orden, Lucía. Muchas gracias, Hugo. Saludos. Bueno, Juan Diego Barberena, abogado constitucionalista y joven abogado constitucionalista de esta nueva también generación, dando sus puntos de vista y análisis de esta reforma a la Constitución política en la que se crea la Procuraduría General de Justicia y elimina por sí a la Fiscalía, el Ministerio Público, y esto obviamente pues deja sin empleo, sin cargo a la actual fiscal Ana Julia Guido. Esto se fue aprobado en la primera legislatura, el próximo año se aprobaría en segunda legislatura, pues está todavía por verse. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web www.ciennoticias.tv. Así también visite nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Descargue nuestra aplicación móvil de 100% Noticias. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.